gracia y misericordia nos permite estar aquí reunidos en su nombre. Amén. Siempre les recuerdo que si chequeen sus celulares, que esté apagado o que esté en silencio. Si el Señor le va a hablar en esta mañana, no va a ser por el celular, va a ser desde el púlpito. Así que chequeen bien eso. Hoy creo que estamos básicamente todas las casas, sí tenemos una visita por acá, el joven, ¿verdad? ¿Cuál es su nombre otra vez? Joandri. Sea bienvenido, nos da mucho gusto tenerla aquí con nosotros. Los demás creo que somos de la casa, ¿no? Ya hemos estado, tenemos la hermana por aquí también que nos visita, sea bienvenida. ¿Sí? Los demás sí somos todos de la casa, ¿no? Así que bueno, damos las gracias al Señor. Vamos a abrir a nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 13, versículo del 1 al 12. Con un amén nos ponemos de acuerdo. Estamos continuando el estudio expositivo de 1 Corintios, versículo a versículo. Ya vamos por el capítulo 13. 1 Corintios capítulo 13, versículo del 1 al 12. Con un amén nos ponemos de acuerdo. Amén. Vamos entonces, lo que voy a hacer, vamos a orar y lo vamos a ir como son 12 versículos para ahorrar tiempo a medida que lo vaya leyendo, lo voy explicando. Amén. Oramos. Amantísimo Dios eterno, gracias te damos, Señor, una vez más por la salvación de nuestras almas. Gracias por el privilegio de estar aquí reunidos en tu nombre, Señor. Gracias por la libertad que todavía gozamos, Señor, en esta nación, que podemos reunirnos libremente, Padre Santo. En esto te rogamos, Padre amado, que ahora en la exposición de tu palabra, tu Espíritu Santo nos ministre, nos hable, Señor, que tu nombre sea glorificado y que cada vida sea edificada, Señor. Redarguye, corrige, levanta, Señor, al caído, Padre amado, por medio de tu palabra en esta hora. Transforma corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy el tema el título de hoy es el amor. Primera de Corintios 13, y por lo general cuando se lee este versículo, por lo general se saca del contexto. Pero como nosotros venimos estudiando toda la epístola, tenemos que estudiar este capítulo acerca del amor, pero en el contexto que venimos tratando. ¿Qué es lo que hemos visto hasta ahora en esta iglesia de los Corintios? Una iglesia donde había mucho egoísmo, donde cada cual buscaba lo suyo. La cena del Señor, se adelantaban uno y se las comían y dejaban a los que llegaban después sin comida. Aún en los dones espirituales que comenzamos hace unas semanas, cuando comenzamos el capítulo 12, que Pablo dice que no quiere que ignoren acerca de los dones espirituales, vemos que aún así los mismos dones espirituales que Dios había dado a la iglesia para edificación de la iglesia los usaban de una manera egoísta, para presumir, para buscar, para exaltarme yo. Algo que todavía lamentablemente lo vemos hoy en día. Y es en medio de este contexto, vimos claramente en este estudio acerca de los dones espirituales que los dones nunca son dados para edificación de la persona. Los dones siempre son dados para edificación del conjunto de la iglesia. Y ahí vemos la importancia de congregarnos, porque usted no puede ser beneficiado de los dones que Dios ha dado a la iglesia si usted no se congrega. O sea, por eso la escritura es clara, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y mucho más cuando veamos que aquel día se acerca. No es que usted por congregarse se va a salvar, se congrega porque usted salve. Igual que las buenas obras, usted no va a hacer buenas obras para salvarse, las buenas obras vienen a consecuencia de que usted salve. Ahora bien, en ese contexto, la semana vimos también que aclaramos algo acerca de lo que es el bautismo del Espíritu Santo, ¿se acuerda? Dejamos claro que toda persona en el versículo 13 ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. En el momento en que usted cree, usted es bautizado por el Espíritu Santo y es unido al cuerpo de Cristo. La manera de pertenecer al cuerpo de Cristo es por medio del bautismo del Espíritu Santo.
Independientemente, hay algunas personas que enseñan que usted tiene que hablar en lengua para señal de que recibe el bautismo, pero vemos que bíblicamente no. Bíblicamente leímos en el versículo 13 del capítulo 12, donde dice, porque por un solo espíritu fuimos todo creyente en pasado, fuimos todos bautizados en un cuerpo. Amén. Así que usted no tiene que estar buscando que Dios lo bautice en el Espíritu Santo, porque en el momento en que usted creyó, usted fue bautizado en el Espíritu Santo. Amén. Aquí no hay creyentes de primera categoría ni de segunda categoría, como enseñan algunas iglesias, que supuestamente los que tienen el bautismo están en una categoría y los que no tienen el bautismo están en otra. Aquí todos hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo en el momento que creímos. Después de eso viene el bautismo por inmersión, que es el mandato bíblico a los que han creído. Pero el bautismo del Espíritu Santo, todo creyente lo ha recibido en el momento en que cree y viene a formar parte del cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Terminamos la semana pasada en el versículo, vemos que Pablo termina de una manera diciendo en el versículo 28 en adelante, 29, Pablo termina haciendo una pregunta que obviamente la respuesta es negativa. Él termina diciendo, ¿son todos apóstoles? Obviamente la respuesta es no. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? Obviamente no. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? No. Curioso, porque fíjate que como expliqué la semana pasada, la respuesta es no a todo esto. Sin embargo, hay iglesias y hay denominaciones que insisten en que todo el mundo tiene que hablar en lengua. Sin embargo, aquí vemos el apóstol Pablo que dice claramente, hablan todos en lengua. Obviamente la respuesta es no. ¿Son todos maestros? No. ¿Son todos apóstoles? No. Vemos el error que se cae cuando se aparta uno de lo que es la Escritura. Cuando empezamos a seguir lo que son tradiciones y mandamientos y las repetimos y no las escudriñamos. Entonces tenemos hoy en día iglesias donde las personas que hablan en lengua supuestamente tienen un nivel de espiritualidad más grande que los que no lo hacen. Pero vemos que no hay ninguna base bíblica para esto. De hecho, dejamos claro que ninguno de los dones hace a la persona más espiritual. Ni la persona que hablaba en lengua, ni la persona que tenía don de sanidad lo hacía más espiritual que el que no lo tenía. Porque los dones no son muestra de la espiritualidad de la persona. La muestra de la espiritualidad de la persona es la obediencia a la palabra de Dios. Ser llenos del Espíritu Santo, como vamos a ver, es un mandato. La Biblia nos manda a ser llenos del Espíritu Santo. No confundamos ser llenos del Espíritu Santo con el bautismo del Espíritu Santo. Son dos cosas completamente diferentes. El bautismo lo recibimos en el momento en que creímos. La llenura del Espíritu Santo es a medida que usted obedece la palabra de Dios. Una persona que está llena del Espíritu Santo significa que está controlada por el Espíritu Santo. Y una persona controlada por el Espíritu Santo va a vivir viviendo, obedeciendo lo que dice el Espíritu Santo en su palabra. Con la fuerza del Espíritu Santo. Y así es que se mide la espiritualidad de una persona. No por el don, sino por la obediencia. Jesucristo dijo, por su fruto se conoce el árbol. No por el don. Acuérdense que aquí tenemos ya quemado ese pasaje de Mateo 7 donde dicen aquel día, el día del juicio, muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, hicimos esto y todo, echamos fuera demonios. Y Él les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad. Personas que tenían una reputación de ministerios muy conocidos, sin embargo, no eran conocidos por el Señor. Eran personas autoengañadas. Y por eso siempre mi insistencia de que nosotros nos examinemos. Simplemente venir a una iglesia no lo hace a usted ni a mí salvo. Simplemente participar en un ministerio no nos hace salvo. Nada de eso es prueba de nuestra salvación, ni de nuestra relación con Dios. Solamente la obediencia a la palabra de Dios es lo que muestra nuestro estado espiritual.
Con eso que dice, hablan todo en lengua, obviamente no. Interpretan todo, no. Y termina el versículo 31 diciendo, procurad pues los dones mejores. Pero note que cuando él dice procurad pues los dones mejores, él no está hablando a nivel individual. Porque los dones los reparte el Espíritu Santo en el momento en que cree la persona. Y él reparte de acuerdo como él quiere, no es como usted quiere. No es porque usted lleva 3 semanas ayunando y rogando por este don, Dios se lo va a dar. No, él reparte como él quiere y los dones se reparten en el momento en que cree. Ahora, en una iglesia local, los dones son dados, como le dije, para edificación de esa iglesia. Entonces, cuando dice procurar pues los mejores dones, no está hablando a nivel personal. Señor, te pido por el don de enseñanza, te pido por el don de lengua. No. Está hablando que nosotros como congregación tenemos que procurar y orar por los mejores dones. Aquí, que Dios tenga hermanos maestros, necesitamos maestros, predicadores, los diferentes dones. Como hemos dicho, otros dones tal vez no se ven aquí desde el frente, pero las personas que vienen aquí a limpiar, que recogen, los que llaman, los que ponen las noticias en las páginas, o sea, los que sacan las copias del boletín. Todo esto son personas que están trabajando, los que manejan el van y buscan los hermanos. Son dones y todos estos dones son para edificación de la iglesia. Entonces nosotros procuramos como iglesia, no como individuo, los mejores dones para que esta congregación sea edificada. Amén. Y es ahí que comienza, dice, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Y cuál es? Lo que vamos a comenzar ahora en 1 Corintios 13, el amor. Y vemos cómo comienza. Quiero leerle, antes de entrar ahí, en el versículo, el comentario que tengo aquí de la Biblia de MacArthur. Antes de entrar aquí en este capítulo, él explica, los dones espirituales estaban presentes en Corintios. Y la doctrina sana estaba en su lugar, pero faltaba el amor. Esto condujo a discordias y exhibiciones de egoísmo y orgullo que plagaron a la iglesia, sobre todo en el área de los dones espirituales. En lugar de desear dones ostentosos que no fueran motivados por el egoísmo y los celos, los creyentes deberían procurar lo más grande e importante, el amor los unos por los otros. Este capítulo es considerado por muchos el pasaje literario más grandioso de Pablo. Es central en su trato apostólico del tema de los dones espirituales, porque después de discutir la distribución de los dones, como vimos en el capítulo 12, y antes de presentar el funcionamiento de los 12, como vamos a ver en el capítulo 14, escribe en detalle sobre la actitud que se necesita en todos los que ministran en la iglesia. O sea, lo más importante es la actitud, la motivación por el cual hacemos las cosas. Y es así que entramos entonces en el versículo capítulo 13. Comienza Pablo diciendo, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Cuando comenzamos aquí, mire cómo comienza Pablo. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas. Dice aquí el comentario, este don, el don dice lenguas humanas, este don corresponde a lenguas humanas como se establece en Hechos 2, del 4 al 13. Venga conmigo, vamos a ir a Hechos 2, porque hoy sí tenemos que entrar ahí. El libro de los Hechos, capítulo 2, versículo del 4 en adelante. Nota que primeramente el apóstol habla, si yo hablase lenguas humanas. Cuando habla de lenguas, aquí está hablando idiomas. Acuérdese, lengua significa idiomas. Y él dice, si yo estuviese hablando lenguas humanas. Y vemos aquí, cuando vamos al capítulo 4, vamos a ver cómo era el don de lenguas, que eran lenguas humanas. El don de lenguas son lenguas humanas. Hechos capítulo 4, versículo
capítulo 2, versículo 4, el libro de los Hechos. Marque esto en su Biblia porque es de suma importancia. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Note que era según el Espíritu daba, no era según ellos, como ellos querían. Y sigue diciendo, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, o sea, en su propio idioma. ¿Qué es lo que pasa? Aquí estaba la fiesta de Pentecostés en Jerusalén. Venían judíos de las diferentes partes del mundo, judíos que habían nacido en otras naciones, que hablaban esos idiomas, pero también hablaban el idioma judío, ¿no? En este caso, para ese tiempo lo que se hablaba era arameo, y todavía un poco de hebreo, pero y el griego también. Es como decir ahora mismo, he puesto el ejemplo anteriormente, por decir un país, vamos a decir Honduras, que aquí hay bastante hondureños. Honduras. Y van a celebrar una fiesta religiosa en Honduras. Pero hay hondureños regados en todas partes del mundo. Hay hondureños que viven en Rusia, hondureños que viven en Estados Unidos, hondureños que viven en Alemania y en diferentes países. Y se reúnen todas estas personas que vienen todos estos hondureños que vienen de diferentes países donde hablan diferentes idiomas. Algunos alemán, hablan español, más alemán, hablan español, más ruso, hablan español, más chino, o sea, los diferentes idiomas. Cuando van a Honduras y se reúnen en un pueblo, en una iglesia y ven este grupo de campesinos que nunca han salido tal vez ni siquiera del campo de Honduras. Pero entonces ahora todos estos creyentes que están viniendo de las diferentes partes escuchan. Los hondureños que vienen de Rusia escuchan a algunos hondureños campesinos hablando un ruso perfecto. Las maravillas de Dios. Dice, ¿cómo es posible esto? Pero estos campesinos, estas personas no tienen educación. Apenas hablan bien el español y cómo están hablando un ruso perfecto. Y los que vienen aquí de Miami y van para allá escuchan a estos campesinos hablando un inglés perfecto. Las maravillas de Dios. Eso fue lo que ocurrió el día de Pentecostés. O sea, por eso, y es lo que vamos a ver cuando seguimos leyendo, dice, moraban entonces en Jerusalén, versículo 5, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho esto estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, no son galileos todos estos que hablan. O sea, Galileo era como decir lo peor de lo peor. Los galileos tenían hasta en la manera en que hablaban, tenían problemas pronunciando ciertas palabras y por eso se reconocían el acento de ellos. Es como decir, en algunos países pues tienen, en Colombia los de la costa tienen un acento diferente a los de Bogotá, o tienen un acento a los paisas. O sea, acentos diferentes y cada uno conoce, ¿no? Estos son de Medellín, o no, estos son de la costa. Lo mismo pasaba. Entonces dicen, adiós, pero estos no son galileos, estos que están hablando, estos son gente que no tienen ni siquiera mucha educación. ¿Cómo es que los estamos oyendo? ¿Cómo les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y ahora, a partir del versículo 9, vea que empieza a dar los diferentes idiomas que estaban hablando, para que vean que eran idiomas humanos. Dice, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Están viendo?
las lenguas bíblicas eran idiomas no aprendidos, no era jeringosa, no eran disparates, no eran balbuceos como vemos hoy en muchas congregaciones. No, eran idiomas no aprendidos. Eso era el don de lenguas, bíblicamente, hablando bíblicamente. Y dice, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlando decía, estos están llenos de mosto. O sea, los que no entendían, los que no entendían porque eran a lo mejor locales y no sabían esos idiomas que se estaban hablando, decían, esto es lo que están borrachos. Pero las personas que venían de esos otros países entendían en sus propios idiomas lo que estaban. Eso es el don de lengua. Entonces, si alguien tiene el don de lengua genuino hoy en la actualidad, tiene que ser que ahora uno que nunca ha estudiado chino, pues de repente llegaron una familia de chinos aquí y empezó a hablar, empiezo yo a predicar en chino, sin haberlo aprendido. Un intérprete hace falta. En el caso, sí, eso lo vamos a ver más adelante. En este caso no hacía falta intérprete porque lo estaban escuchando las personas que conocían esos idiomas. Ahora, por ejemplo, si aquí yo empiezo a hablar en chino y aquí no hay nadie que hable chino, pues Dios tendría que levantar un intérprete que pudiera traducir lo que yo estoy hablando. Y si no hay, entonces, vamos a ver más adelante que Pablo dice, cállese. Calle en la iglesia. Oh, mi hermano, me estoy adelantando, pero cuando vamos a una iglesia y vemos personas supuestamente hablando en lengua, un revolú, medio mundo, la mitad de la iglesia hablando, brincando, hablando en lengua, a veces hasta el mismo predicador hablando y va la carraca y todo ese lío. Óigame, no es bíblico, no es bíblico. Y a mí que nadie me venga a decir, ay, cuidado que usted está blasfemando contra el Espíritu Santo. No, los que están blasfemando son ellos, haciendo cosas del Espíritu Santo que no son bíblicas. Entonces, ¿qué edifica? Como vamos a ver, ¿qué edifica que yo empiece a hablar aquí en lengua y nadie me entiende? ¿Cómo los edifico? Van a salir confundidos. Y si usted trae una visita, que vamos a ver que Pablo pone ese ejemplo más adelante, si usted trae una visita, viene aquí por primera vez, y que ha pasado en muchas de estas iglesias, y me ven a mí con un arrebato aquí brincando y hablando en supuestas lenguas, va a decir, oye, le va a decir ¿a qué manicomio me traiste? Y eso pasa, y la gente viene y se asustan. ¿Pero qué es esto? ¿Salió alguien edificado por eso? ¿Oyó las maravillas de Dios? ¿Se llamó al arrepentimiento a esa persona? ¿Se le explicó el evangelio? No, lo que vieron fue un desorden. Y este tipo de cosas trae oprobio y vituperio al evangelio y al nombre de Cristo. Y no edifica, ni edifica a los creyentes que están en la iglesia, y al que entra tampoco. Entonces tenemos que ser claros, porque este tipo de cosas se practica mucho en iglesias evangélicas. Y nosotros tenemos que por medio de la Escritura comprobar las cosas que se hacen en la iglesia a ver si son bíblicas. Esto no tiene que ver, no, porque no soy de tal denominación o de la otra, no, es ser bíblico. Aquí lo importante no es que usted sea bautista, o que es católico, o que es presbiteriano. Aquí lo importante es que usted esté en Cristo. En Cristo. Usted puede ser bautista, ser miembro de esta congregación y no estar en Cristo. Por eso siempre mi insistencia, mi exhortación, asegúrese que usted está en Cristo. Que usted ha reconocido que usted es un pecador, una pecadora, que no tiene manera de salvarse por sus propios méritos. Porque las buenas obras que usted y yo hacemos delante de Dios son trapos de inmundicia. Y tenemos que estar claros, no hay una balanza que se va a poner aquí a ver qué tantas cosas buenas tú hiciste y qué tantas malas. Y si las buenas obras son más que las malas, pues eres salvo. No, eso sería salvación por obra, y la Biblia deja claramente que no es así. No es por obra para que nadie se gloríe. Entonces aquí la cuestión es reconocer que uno es un reo del infierno, que uno es un pecador, que uno necesita la misericordia de Dios y venir a Cristo reconociendo eso, arrepentido, en arrepentimiento. Un cambio de manera de pensar y a la misma vez un cambio de manera de actuar. Y fe en Cristo, no en mí, en Cristo.
Si usted hace eso, usted es salvo y usted en ese momento es bautizado por el Espíritu Santo e injertado al cuerpo de Cristo. Aunque no sea miembro de esta iglesia local, pero usted es miembro del cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Entonces ya hemos visto que los idiomas que se hablan, el don de lenguas bíblico era un don de idiomas no aprendidos. Comenta aquí nuestro hermano MacArthur, dice, el don de lenguas eran lenguas humanas, como acabamos de ver en Hechos 2 del 4 al 13. Y lo confirma el hecho de que Pablo las llame lenguas, si yo hablase lenguas humanas. Una referencia clara al lenguaje usado por los seres humanos. Este era el don que los corintios tanto apetecían y del cual abusaron en gran manera, con resultados desastrosos por su falsificación. ¿Suena familiar eso? 2000 años después y seguimos en los mismos errores. Dios daba la habilidad de hablar en lenguas desconocidas para el orador como una señal de que tenía una función limitada. Ahora vemos que es aquí donde muchos se confunden. Aquí vienen otros y dicen, pero pastora, pero está bien, lenguas humanas, pero hay lenguas angélicas. Entonces las lenguas que nosotros hablamos son lenguas angélicas. ¿Han escuchado eso? O sea, entonces hay lenguas humanas y sí, es verdad que las lenguas que se hablaron en el libro de los Hechos eran idiomas no aprendidos, pero la Biblia habla de lenguas angélicas y esas son las que yo hablo. O esas son las que tenemos que procurar. Pero cuando vamos a ver aquí, como explica nuestro hermano MacArthur, yo se lo voy a explicar también, dice, cuando habla de lenguas angélicas, el apóstol escribe aquí en términos hipotéticos. El apóstol está hablando en términos hipotéticos y generales. No existe enseñanza bíblica sobre algún tipo de lenguaje angelical que los humanos puedan aprender a hablar. No lo hay. No hay ningún registro bíblico. De hecho, aun cuando los ángeles hablan, siempre hablan en idiomas humanos. Aun cuando vemos en el caso de Juan, que fue transportado al cielo en la visión del libro de Apocalipsis, él entendía los cánticos, él entendía todo lo que se estaba hablando allá. O sea, no están hablando en el lenguaje angelical que él no entendiera. Que puede ser que los que tengan algún otro idioma a los ángeles, es posible, pero la Biblia no lo registra. Y entonces cuando Pablo está hablando aquí, como estamos viendo, cuando él dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, él está hablando hipotéticamente. Y eso lo vamos a ver porque dice, vemos que dice, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladase los montes, si no tengo amor, nada soy. ¿Hay alguien que sepa todos los misterios? ¿Es posible que alguien sepa todos los misterios, que conozca toda ciencia? ¿Podrá ser posible eso? Pero Pablo le está diciendo, si yo hiciera esto, obviamente está hablando de una manera, está hablando hipotéticamente. Él no está diciendo de que las personas puedan entender todos los idiomas, todos los misterios. Él no está diciendo que las personas puedan hablar lenguas angelicales. Él está hablando hipotéticamente. ¿Ve la importancia de uno leer esto en su contexto? Viene una persona y saca ese texto completamente del contexto y dice, no, mira, aquí hay lenguas angelicales. Y entonces lo que nosotros tenemos que hablar son lenguas angelicales. Pero es que Pablo no está enseñando que los seres humanos hablen lenguas angelicales. Como tampoco está enseñando que exista alguien que sepa todos los misterios del mundo. Él está hablando de una manera exagerada. O sea, si fuera posible, lo cual no lo es. Entonces es importante que nosotros entendamos esto, mis hermanos. Dice, y no tengo amor. Y aquí es importante, cuando vamos a la Biblia, la Biblia habla de dos clases, usa dos palabras para referirse al amor. Una es fileo. En griego, fileo es el amor condicional. Tú me tratas bien, yo te trato bien. Tú te portas bien conmigo, yo me porto bien contigo. Yo te amo siempre y cuando tú demuestres que me amas a mí también.
¿Ve? Ese es el amor condicional. Y ese es el amor que hay entre nosotros. O sea, ¿por qué hay divorcio? ¿Por qué hay enemistades? Bueno, en el caso de los matrimonios a veces dice, bueno, el amor se acabó. Como vamos a ver, el amor bíblico no se acaba. El amor fileo sí. El amor bíblico no deja de ser. No se acaba nunca. Y ese es el amor que nos demanda la palabra de Dios. El amor que mostró Dios por nosotros. El amor incondicional. El amor sufrido, sacrificado. Entonces tenemos que hacer esa diferencia entre esas dos palabras, porque nosotros nos identificamos más con el amor egoísta. Tú me tratas bien, yo te trato bien. Pero el día que me trates de una manera que a mí no me agrada, pues hasta aquí se acaba la cosa. ¿Ves? Por eso tantos divorcios, por eso tantas personas brincando de iglesia en iglesia. O sea, ¿por qué? Porque ese es el amor que tiene. Un amor condicionado. Un amor condicionado. Dice aquí, el amor sacrificado y generoso se interesa más en dar que en recibir. La palabra no era admirada y se usaba muy rara vez en la literatura griega antigua, pero es común en el Nuevo Testamento. Sin amor no importa cuánta dotación lingüística tenga una persona para hablar en su propio idioma, en otros idiomas o incluso en sentido hipotético en el idioma de los ángeles. En última, lo que diga no es más que ruido. Y eso es lo que dice, si no tengo amor vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. En tiempos del Nuevo Testamento, los ritos que honraban a las deidades paganas, Cíbele, Baco y Dionisio, incluían ruidos extáticos acompañados por címbalos y trompetas. Si él habla de los corintios, no estaba impregnada de amor, no era mejor que la verborrea extravagante de los rituales paganos. Y lo mismo pudiéramos decir hoy en día. Lo mismo pudiéramos decir hoy en día. Entonces, vemos como entonces Pablo dice, si tuviese la profecía, si entendiese, y estamos viendo que está hablando hipotéticamente todos los misterios, lo cual no es posible, y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Por eso es que nosotros, mis hermanos, constantemente tenemos que examinar el motivo por el cual hacemos las cosas. Esto no es para desanimar a nadie. En una iglesia que yo estuve por muchos años, donde estaba dando la escuela dominical, yo estaba una vez explicando acerca de los motivos, que tenemos que examinar el motivo por el que hacemos las cosas, aún dentro de la congregación. Y una persona se molestó bastante porque me dijo, no, pero es que si usted está poniendo a que nosotros, o sea, en otras palabras, me desanima. Si yo tengo que examinar el motivo por el que hago las cosas, me desanima porque yo no lo hago por esto. Bueno, a ver, ¿por qué te desanima? Si tu motivo es genuino y te examina, no tienes por qué desanimarte. Cuando yo digo esto no es para desanimar a los que están trabajando, es para que nos examinemos, porque podemos hacer cosas buenas, no motivadas por el amor o motivadas por el amor propio, y ser cosas buenas. Entonces, por eso cuando yo digo tenemos que examinar, yo mismo, yo como predicador, como pastor, yo tengo que examinar mis motivos. ¿Por qué yo estoy parado aquí? ¿Por qué yo enseño? ¿Por qué yo digo lo que digo? ¿Por qué hago lo que hago? Tengo que examinarlo, porque sé lo perverso que es el corazón humano y que busca cualquier motivo para llevarse la gloria a él, para llamar la atención de él. Y eso lo vemos cuando a veces una persona no se les reconoce, que se le debe de reconocer, pero humanos al fin que somos, a veces no se les reconoce lo que una persona ha hecho en la congregación, y se le reconoce a otro y a uno no, y al que no se le reconoce se molesta y dice, bueno, aquí no le reconocen a uno las cosas, mira, se lo reconocen a la hermanita y al hermano fulanito, y a mí nada. No, yo me voy de aquí, ¿verdad? Bueno, pues ahí está demostrando, cuando tomamos esa actitud, que no lo hacíamos basado en el amor, ni lo hacíamos basado en edificar el cuerpo de Cristo, sino que lo hacíamos por nosotros.
Y yo quiero ser reconocido por lo que yo hago. Y quiero llamar la atención. Y si no lo hacen, me molesto. Ahí vemos el verdadero motivo. Mi hermano, yo les animo a trabajar. Hermanos, que se unan, que se hagan miembros y que trabajen. Y le agradecemos a los que están trabajando aquí. A la misma vez es mi deber, comenzando conmigo mismo, siempre exhortarle a que examinemos nuestros motivos a diario. A diario tenemos que examinar. Los hermanos aquí que trabajan aquí en la alabanza, saben que siempre vamos al cuartito a orar antes del servicio. Y una de las cosas que siempre oramos es: Señor, no permita que tratemos de atraer la atención hacia nosotros, sino hacia ti. Porque es muy fácil estar aquí tocando, cantando o predicando y uno sentirse bien cuando uno ve la reacción de las personas. Y hasta cierto grado uno gloriarse un poquito. Y no debe de ser. Y puede pasar. Puede pasar. Y estoy poniendo de ejemplo esto, pero en cualquier cosa, mis hermanos. El motivo siempre tiene que ser el amor. Y el amor ágape, el amor sacrificial, es el amor que tiene que haber en los matrimonios, es el amor que demanda la Biblia, es el amor que tiene que haber entre nosotros como hermanos. Si existiera ese amor de verdad, no hubieran divisiones en las iglesias. No hubieran hermanos que no se saludan o que no se hablan unos a los otros. Si verdaderamente practicáramos ese amor. Pablo dice: nada de lo que hacemos, no importa. Si no hay amor, no sirve. Lo está dejando claro. Y ese era el problema que tenían los corintios. Que ellos no buscaban las cosas, ellos no hacían las cosas en amor ni buscaban la edificación. Ellos buscaban la edificación propia. Ellos buscaban exhibirse ellos mismos. Mira cómo sigue, versículo 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, nada sirve. Mire al extremo, o sea, a lo que se puede llegar y que el motivo no sea el motivo correcto. Uno puede llegar a hacer grandes sacrificios por la motivación incorrecta. Grandes sacrificios. Y aquí vemos, como dice, el amor es sufrido. Y aquí empieza a describir lo que es verdaderamente el amor. Y aquí que nosotros tenemos que examinar lo que nosotros llamamos amor, que decimos que tenemos. Oigan bien, el amor es sufrido. Ese es el amor que vemos hoy en tantos divorcios en la iglesia. No es que el amor se murió. No es que mataron el amor. El verdadero amor no muere ni lo pueden matar. El amor fileo sí. El amor condicional sí. Y no quiero, mi hermano, no quiero ser malentendido. No estoy hablando ni estoy tirándole a las personas que se han divorciado. No estoy diciendo de que bajo ciertos conceptos a veces es necesario o es permitido el divorcio. O sea, una persona que le están dando, que peligra su vida, como yo fui testigo de una mujer que fue asesinada por su marido, pues una persona así no puede permanecer en un matrimonio donde está siendo abusada, donde está siendo golpeada, donde está siendo amenazada de muerte, está en peligro su vida y la de tal vez sus hijos. Obviamente ahí no le vamos a decir, como le dijeron a esta pobre muchacha, un pastor, no, es que tiene que volver con él porque Dios aborrece el divorcio. Dios aborrece el divorcio, pero ya no voy a entrar en ese tema. Aquí discutimos que hay bases, hay algunas ocasiones en las que Dios lo permite. Y en este caso, esa pobre muchacha, mal aconsejada por ese pastor, volvió con el tipo y el tipo no pasó una semana que la mató. La mató a ella y se suicidó él después. Ahora, ¿dónde queda ese pastor? O sea, porque hay que estudiar cada caso. Aquí no podemos decir todo es blanco y negro. Hay que estudiar cada caso. Hay que estudiar cada caso. Ahora, no quiero salirme del tema. Dice, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no busca lo suyo.
Y esto es algo que hay que entender en el matrimonio. En el matrimonio no podemos cada cual buscar lo mío es mío y lo tuyo es tuyo, o lo mío es mío y lo tuyo es mío también. Eso yo lo he oído por ahí y se está riendo y se ha tirado al medio la persona que se ha tirado al medio ella misma. No, pero es bromeando, es broma. Pero entonces, mis hermanos, el amor dice no busca lo suyo, no hace nada indebido, no se irrita, no guarda rencor. Oiga bien, no guarda rencor. No se goza en la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Dice aquí el comentario de MacArthur sobre estos versículos. Dice, en los comentarios anteriores el enfoque se centra en el vacío que produce la ausencia de amor en el ministerio. En estos versículos se describe la plenitud del amor según lo que el amor produce en cada caso. El amor es acción y no abstracción. Oiga bien, el amor es acción. El amor no es un sentimiento que, ay, es que yo me siento y después, bueno, es que, mira, yo no voy a hacer esto porque como yo no soy hipócrita y en verdad que a mí no me nace del corazón y yo no tengo amor por... No. Eso no es así. El amor es acción. Si usted dice que usted ama, ese amor se demuestra por acciones. Y qué mejor ejemplo que el de nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Dios, el amor da, el amor se demuestra con acciones. Hay personas que dicen, no es que yo te amo tanto, yo te amo, y le hace la vida imposible a esa persona. Y le voy a decir, los celos no es amor. La persona celosa es una persona insegura, que nada tiene que ver con amor, con amar a la persona. No, es que yo te celo tanto porque es que yo te amo tanto y no puedo pensar. No, eso no es amor. Eso es inseguridad. Inseguridad y amor hacia sí mismo. Yo he escuchado hasta personas llorando en un funeral que han perdido la pareja, llorando. Ay, ¿cómo te voy a extrañar? A mí nadie me va a querer como me quería fulano. Óigame, o sea, no está llorando por él. No está llorando ni porque se murió. Está llorando la persona porque no va a haber nadie que la pueda querer a ella como el difunto o la difunta. Yo lo he visto. Entonces, eso es un amor hacia sí mismo. Igual que la persona, vuelvo y le digo, la persona que cela constantemente, eso no es amor, eso es inseguridad. Si aquí alguien padece de eso, mi hermano, mi hermana, eso no es amor. Usted no cela porque usted ama tanto a su pareja. Usted cela porque usted es un inseguro. Sí, inseguro. Son personas inseguras. Bueno, pero es que igual que y a veces vienen los insultos, las peleas. Eso no es por amor, eso es por inseguridad. No, pero es que me ha dado motivo. Es que yo sospecho que a lo mejor me es infiel. Bueno, entonces si sospecha que es infiel, ¿qué haces con la persona? O sea, no, pero es que no estoy seguro. Entonces, ¿por qué la acusa? Señores, o sea, no, es que le peleo porque es que me da motivo, creo que es infiel. Y por eso le insulta y pelea. Entonces, ¿por qué sigues con la persona? Bueno, no es porque es que no estoy seguro. Entonces, ¿por qué le pelea? Estamos viendo. Y eso no tiene que ver nada con amor, tiene que ver con inseguridad y con amor propio. Sigue diciendo nuestro amigo MacArthur aquí. El amor, ya vemos que es acción. Si usted dice que usted ama a una persona, como dice Santiago, y tiene tiene los medios para ayudar a esa persona, no le diga vamos a orar por ti, cuando usted tiene el medio
para orar por esa persona, pero tal vez ayudar a esa persona también. ¿Ve? El amor es acción. El amor es acción. Se demuestra con acciones. Y obviamente con acciones, hay acciones que demuestran lo contrario. Como les dije, hay acciones que demuestran lo contrario. Dice, en sentido positivo, el amor es paciente con las personas y les concede gracia incondicional con generosidad. En sentido negativo, el amor nunca tiene envidia y no se jacta ni es arrogante porque eso todo es lo opuesto al servicio abnegado a otros. El amor no va a tener envidia. El amor no va a decir, a fulanito le dieron ese puesto que me lo merecía yo. O a fulanito, a fulanita, a la hermana fulanita se le reconoció o se le dijo esto y a mí nada. No, el amor no tiene envidia. Dice, nunca es rudo ni abusivo. Por eso la persona que ama nunca quiere salirse con la suya. Tampoco se irrita ni se enoja al recibir ofensas personales y tampoco se complace en la caída de otra persona en pecado, así se trate de un enemigo. El amor no se va a alegrar cuando se entera que un hermano, una persona cayó en pecado, que dañó, arruinó su testimonio. No va a decir, que yo lo sabía, ves que yo lo sabía, es que me alegro ahora que todo el mundo lo sepa. No, eso no es el amor. Eso no lo es. Ni se va a alegrar cuando le pasen cosas malas al enemigo. Aún las personas que pueden comportarse como enemigos de nosotros. Otra vez, en el lado positivo, el amor está consagrado a la verdad en todas las cosas, en relación con todo dentro de la voluntad justa y paciente de Dios. El amor protege, cree, espera y soporta lo que otros rechazan. Eso es el amor. Si practicáramos el amor bíblico, nuestros matrimonios serían diferentes. Nuestras relaciones en las iglesias serían diferentes. Mi hermano, yo estoy hablando aquí a esta pequeña congregación, pero estoy hablando en términos generales también. Hay personas que nos ven por el internet. Hay otras personas, pastores, en otros países. A mí me han escrito hasta personas de Perú, de España, de diferentes países que ven estas prédicas. Entonces, mis hermanos, es algo en general. Si verdaderamente practicáramos ese amor, nuestras relaciones serían diferentes en nuestros matrimonios, en nuestras congregaciones cristianas. Seguimos. El amor nunca deja de ser. Y ahora yo quiero explicar brevemente, si me alcanza el tiempo, algunas distorsiones de lo que es el amor. Ya hablé de algo de los celos y eso, pero vamos a ver otras distorsiones y como algunos versículos se tuercen acerca de lo que es el amor. Si vamos a Mateo, versículo 19, dice, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo he escuchado montones de cristianos citar este versículo y decir, es que yo tengo que amarme más, porque yo no puedo amar al prójimo si no me amo a mí. Y yo tengo que aceptarme más, y yo tengo que amarme más porque no puedo amar a otro, porque mira, Jesús lo dice. Entonces, para yo amar al prójimo, yo tengo que tener amor hacia mí. No, Señor. Jesucristo está diciendo esto de una manera. O sea, aquí el Señor no nos está llamando a amarnos más. Amarnos primero a nosotros para entonces amar al prójimo, sino todo lo contrario. Él asume que ya a nosotros nos amamos demasiado. Y por eso es que dice, tienes que amar al prójimo como a ti mismo. O sea, y él asume, él no está diciendo, tienes que amarte más. En esta generación cristal de ahora, en esta generación que vivimos hoy en día, es increíble. O sea, todo es amarme más a mí, aceptarme más a mí. No se trata de que tú te aceptes. Procura que te acepte Cristo a ti. Es más, no se trata de que usted acepte a Cristo, eso está mal dicho. ¿Quieres aceptar a Cristo? No, Cristo no necesita que usted y yo lo aceptemos. Nosotros necesitamos ser aceptados por Cristo bajo sus términos y condiciones, que es el arrepentimiento y la fe.
Entonces, cuando dice que amarás al prójimo como a ti mismo, esto no es un mandato a que nos amemos más. Ya el Señor asume que nos amamos demasiado. Algo del amor. El verdadero amor corrige. Y no es como hoy en día se quiere vender, que cuando se corrige es falta de amor o es juzgar. Proverbios capítulo 13, versículo 24 dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Usted ama verdaderamente a sus hijos? ¿Usted ama a sus nietos y nunca los corrige? Ay, no, porque es que yo quiero ser un amigo para mi hijo. Yo quiero ser una amiga para mi hija. Y el muchachito coge y grita y le saca y le mete un bofetón al papá. ¡Ay, qué risa! Después, cuando tenga 15 o 16 años, así mismo saca la mano y le mete un bofetón también. A esa edad le falta el respeto a la madre o al padre. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Entonces, bíblicamente, si usted no corrige a sus hijos desde pequeño, bíblicamente no es porque usted ame a sus niños. No, la Biblia dice que usted los aborrece. Que usted aborrece a sus hijos. Hebreos 12:6 dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y el Señor pone el ejemplo. Al que él ama, disciplina y azota. Y azota. Hoy en día es increíble, o sea, hoy en día con este llamado progresismo, esta agenda progre 2030, es que se le está quitando cada día más autoridad a los hijos. Ahora mismo en California querían pasar una ley. En California, los demócratas de California querían pasar una ley en que si su hijo su hijo varón se percibe que es una mujer y se quiere empezar a hormonar o hacerse el cambio y usted como padre no lo apoya, le quitan la custodia a los padres. Aquí en Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos. O sea, cada día le están quitando más la potestad a los padres. Hay estados aquí donde una joven se puede hacer un aborto sin permiso ni consentimiento de los padres. Para ir a una gira necesita el permiso de los padres. Para ir a una gira de la escuela necesita el permiso de los padres. Pero para hacerse un aborto, no. Y ya hay estados y ya hay países donde se permiten ya que se empiecen a hormonar los niños menores de edad sin permiso de los padres. Castrando a los varones, mutilando las jovencitas ya cuando le empiezan a salir sus pechitos, cortándoselos, metiendo su hormona testosterona masculina. Y ya he visto casos que después que han hecho eso, porque una muchachita de 13, 12, 13, 14 años, pero es que cómo cambia la manera de pensar. O sea, usted puede creer que a usted le gusta algo y después, 5 o 6 años después, ya pensar diferente. Yo cuando era joven, yo decía, yo me voy a casar con una rubia de ojos verdes y azules. Bueno, mi amada esposa no tiene los ojos ni verdes ni azules, ni es rubia. Es hermosa, pero no es rubia ni eso. ¿Sí? Y ella se quería también casar con un rubio. El gusto de ella eran los rubios blanquitos y terminó con un prieto. Entonces, oiga, le pongo ese ejemplo porque si en cosas así uno le puede cambiar el gusto, la manera de pensar, cuánto más en algo tan importante como es que una persona se empiece a mutilar o se haga daños irreversibles que ya no van a tener. Y eso ha ocurrido. Personas que se han hecho, van a un psicólogo y allá le dicen rápido, no, el problema de esta depresión, es que estás en el cuerpo equivocado. Y empiezan a hormonarlo, y en este caso sin permiso de los padres. Por eso es importante que los padres tienen que tener el control de sus hijos, y el padre que ama a su hijo corrige, así como el Señor nos corrige y nos azota muchas veces. En tiempos de antes, cuando uno era pequeño,
unos buenos chancletazos, sí, o la varita, La correa. o la correa. Sí. ¿A cuánto aquí le hicieron así con la chancleta? Mírala, huélela, mírala. O sea, que sabía que si no venía el chancletazo. ¿Sí? Mi mamá, que se está riendo ahí, en una ocasión me pegó porque no quería que habláramos vulgaridades. Y me cogió a mi hermano y a mí con un ají de eso y nos lo estregó en las bembas. Oiga, en los labios. Se pusieron así. Pero bueno, por lo menos, o sea, vemos cómo se corregía. Hoy en día no se corrigen. Y bíblicamente dice que el que no corrija aborrece a su hijo. O sea, es el trabajo corregir. Es el trabajo, el trabajo mío como pastor, como predicador, muchas veces decir cosas que las personas no quieren oír, que va a molestar. Dios sabe que mi motivo no es molestar a nadie, no es enojar a nadie, aunque hay personas que se van a molestar y se van a enojar. Uno tiene que corregir y decir lo que dice la Escritura. Mire, venga conmigo a Marcos 10, versículo 21. Marcos 10, versículo 21. Entonces se refiere al joven rico. ¿Se acuerda el joven rico que le dijo a Jesús: ¿qué puedo hacer para ganar la vida eterna? Y él le dijo: guarda los mandamientos. Y él le dice: todos los mandamientos los he guardado. Y entonces Jesús, Marcos 10, 21, entonces Jesús, mirándole, le amó. Quiero que haga el énfasis ahí. Mirándole, le amó. No dice mirándole, le aborreció. Mirándole, le amó. ¿Cuál fue entonces, cuál fue lo que sigue? ¿Cómo Jesús demostró ese amor a ese joven? Y le dijo: una cosa te falta, anda, vete, todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. ¿Y qué hace el joven? El joven se fue tristemente, porque a pesar que él dijo que guardaba todos los mandamientos, Jesús sabía que no era así. No hay nadie que guarde todos los mandamientos, pero él tenía un concepto de sí. Pero Jesús lo amó, y ese amor llevó a Jesús a mostrarle lo que le faltaba, a mostrarle la misma hipocresía de él, a mostrarle de qué pata cojeaba. Hoy en día le dirían a Jesús, es que yo veo predicadores y hasta hermanos con el atrevimiento de decirle al Señor: pero Jesús, es que fuiste muy rudo, tú tienes que esperar que Él tenga un tiempo en la iglesia, pero ¿cómo es que tú, pero bendito, mira rápido, pero lo vas a asustar? Deja que Él tenga un tiempo y se le explica. Tú no puedes de sopetón decirle que... Pregunto yo, las personas que piensan así, ¿tienen más amor que Jesús? ¿Y cómo? ¿Y qué fue lo que Jesús hizo? Jesús fue a la raíz del problema. Jesús no dijo: no, ven, sígueme, únete al grupo de nosotros, y poco a poco, el Espíritu Santo va a ir trabajando en ti, y poco a poco un día tú vas a tener el deseo de vender todo lo que tienes. No. ¿Significaba que si él vendía todo lo que tenía se iba a salvar? No, porque no es por obra para nadie que él se gloríe. Pero el Señor le mostró la mentira de lo que él había dicho, que guardaba todos los mandamientos, y guardar todos los mandamientos incluye amar al prójimo como a ti mismo. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y cuando Jesús se la puso dura, ahí se vio la verdadera naturaleza de él. Entonces, corregir. Si viene una pareja aquí que está viviendo en concubinato y dicen: quiero recibir al Señor, queremos ser salvos, amén. Pero si yo sé que esta pareja está viviendo en concubinato sin casarse, están viviendo en fornicación, es mi deber decirle: tienen que arreglar su situación. Si quieren ser verdaderamente salvos, tienen que arreglar su situación. No pueden decir que son salvos, que aceptan a Cristo, y a la misma vez seguir viviendo en fornicación. Lo mismo al homosexual que entre, lo mismo. Si quiere venir a Cristo, amén, porque Cristo murió por todo. O sea, no hay pecado que Cristo no perdone, incluyendo la homosexualidad.
Pero yo no puedo decirle a la persona, no importa, que Dios es amor y Dios los ama a todos por igual, y tú sigues con tu estilo de vida homosexual, que Dios ama a los homosexuales porque Dios es amor. No. Si ama verdaderamente uno a la persona, tiene que decirle, los homosexuales no entran al reino de Dios, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni ninguna persona, o sea, que practique el pecado, entra en el reino de Dios. Entonces, decir estas cosas no es falta de amor. Hemos visto cómo hemos distorsionado el amor. El amor habla la verdad, el amor corrige. Ahora, los motivos. Porque cuando nosotros hablamos la verdad, tenemos que ver el motivo. ¿Es mi intención humillar a esa persona? Porque si lo es, aunque le esté diciendo la verdad, está mal. Pero vemos que el verdadero amor corrige. Jesucristo no esperó, al momento lo confrontó con el problema que él tenía. Y es el deber de nosotros como cristianos confrontar. Y es el deber de los pastores confrontar, corregir. Y el hecho que uno lo haga no es porque uno no tiene amor, todo lo contrario, por amor. Y Jesús nos dio el ejemplo. El amor advierte del infierno. Uy, no. Es que, con miedo no se traen las personas a Cristo. ¿No han escuchado eso? Metiendo miedo, no. Bueno, quien más habló del infierno fue Jesucristo. Quien más advirtió del infierno fue Jesucristo. ¿Y alguien tiene más amor que Jesucristo? Mire, venga conmigo, Mateo 18:9. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. No advertir del infierno es cobardía, no amor. Nadie tiene más amor que Jesús y fue quien más advirtió del infierno. Hoy en día el problema es que muchas personas no quieren hablar del infierno. Muchos predicadores no quieren ni siquiera mencionar el infierno. No quieren mencionar ni nada no quieren hablar del infierno porque no quieren que lo señalen. Porque los acusan de no tener amor, de juzgar, no quieren hablar de pecado. Eso es amor hacia sí mismo, eso es cobardía. Y cuando usted mira en el libro de Apocalipsis, que habla de las personas que son echadas al lago de fuego, los primeros que son echados al lago de fuego no son ni los homosexuales, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los idólatras. ¿Sabe quiénes son? Los cobardes. Los primeros que son echados al lago de fuego son los cobardes. Y hoy hay muchas personas en las congregaciones con un espíritu de cobardía, que son cobardes, que no se atreven a hablar de Cristo a nadie, que si hacen un chiste impropio, son los primeros, si no se ríen, por lo menos una mueca. O sea, porque no quieren que lo señalen, que no corrigen, que no hablan. Eso no es amor, eso es cobardía. Y muchos pastores, en una ocasión le preguntaron a Joel Osteen, le preguntaron, ¿y los homosexuales se salvan? Yo no puedo decirle eso, yo no puedo juzgar a nadie, solamente Dios sabe. Un cobarde. La misma pregunta se le hicieron a John MacArthur y dijo, se van para el infierno. Si se arrepienten, se salvan. Y otras religiones, le preguntaron también a Joel Osteen, otras religiones, mormones y otras religiones que no son cristianas, budistas y eso, ¿qué usted cree? Yo no puedo decirle eso. Le hicieron la misma pregunta a John MacArthur, y dijo, sí, se van para el infierno todos. Pero si vienen a Cristo son salvos. Pero usted como que tiene una mente estrecha, entonces usted me dice que solamente se salvan los únicos, los cristianos y más ninguna religión. Sí, eso mismo digo. Eso es un hombre valiente. Uno podrá tener sus desacuerdos en algunas cosas con MacArthur. Un hombre de Dios, un hombre valiente. Un hombre donde se para firmemente y dice las cosas como la Biblia lo dice. No podemos tener espíritu de cobardía. Si tenemos una amistad que sabemos que está practicando el pecado y se llama cristiana, y usted sabe que esa persona, por el estilo de vida, no va a ir para el cielo,
es el deber suyo hablarle a esa persona y advertirle. Ay, no es que se va a molestar conmigo. Cobarde. Cobarde. Es cobardía. Así que el verdadero amor advierte del infierno. El verdadero amor denuncia a los falsos maestros. Venga conmigo, Mateo 23:15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Jesucristo denunció a los líderes religiosos de su tiempo y dijo que eran unos hipócritas y se esforzaban por hacer prosélitos, pero una vez que lo hacían 2 veces más hijos del infierno, como pasa hoy en día con los charlatanes del evangelio de la prosperidad, que tienen programas de televisión, programas de radio, enormes edificios, se congregan miles de personas, salen a buscar las personas, y una vez que traen esas personas las hacen 2 veces más hijos del infierno que ellos mismos, porque les predican un falso evangelio, donde no vienen a Cristo arrepentidos de su pecado, sino que vienen a Cristo a que los haga ricos. Y claro, los que se hacen ricos son los pastores, los predicadores, manipulando las emociones, manipulando. Entonces las personas en su codicia van a ese tipo de iglesia. Ay, para que Dios me bendiga y me dé dinero y me dé salud y me da. No hay garantía. Usted puede venir a Cristo, la garantía es que sus pecados son perdonados, pero no hay garantía que se va a sanar, no hay garantía de que va a tener dinero. Dios lo puede hacer y si lo hace, amén, pero no lo garantiza y usted no viene a Cristo por esos motivos. Entonces lo bíblico y tener amor es denunciar. Jesucristo denunció, Pablo denunció a algunos de los falsos y los llama por nombre. Por eso uno tiene que advertir. Usted, cuidado lo que usted escucha allá afuera. Usted escucha un Joel Austin, un Guillermo Maldonado, un Rudy Gracia. Son falsos maestros, maestros del infierno. Iglesias que están casando personas del mismo sexo, iglesias de Satanás. Y no es falta de amor el yo denunciar a estas personas. No, todo lo contrario, amor. Amor a ustedes. Amor para que las almas no sean engañadas, porque muchas personas después que se ven engañadas en este tipo de iglesias de Satanás, salen que no quieren saber de Cristo ni de nadie. Porque lo primero que dicen no es que todos son unos charlatanes, todos son unos vividores. Yo sirvo a Dios a mi manera y se acabó. No, no es a la manera, es como Cristo establece, como Dios establece en su palabra. Pero la Biblia advierte, léase Judas, léase Segunda de Pedro, advierte acerca de estos charlatanes y el verdadero amor los va a denunciar. Entonces no es falta de amor. Yo sé que hay personas que se han molestado cuando uno ha mencionado nombre. Ay, pero ¿por qué tiene que decir nombre? ¿Por qué mencionó Maldonado? No, pero que hable la palabra de Dios solamente, no tiene que mencionar a nadie. No, eso es cobardía. El verdadero amor denuncia y advierte. Y vemos el ejemplo de Jesucristo. Hoy en día le digan a Jesucristo, pero Jesucristo, por favor, pero qué falta de amor es esa. Pero cómo si tú tienes amor, pero cómo tú le dices hipócrita a esos líderes. Son líderes religiosos y están sirviendo a Dios a su manera. Jesucristo, ¿por qué tú no oras por ellos? Es lo que hacen hoy en día. No los denuncien, simplemente ora por ellos. No, hay que denunciarlos para que ustedes no sean engañados. Porque estas personas tienen programas de televisión, de radio, de YouTube, por todos lados. Y muchas personas que salen de iglesia van y escuchan esta basura. Y son confundidos. Y hay que advertirles. Eso es amor. Eso es amor. Ya para terminar, el verdadero amor enseña que hay que temer a Dios. El verdadero amor enseña el temor a Dios. Mateo 10:28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien, oiga bien, temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. A Dios hay que temerle. A Dios hay que temerle. Es increíble la falta de temor, aún dentro de las iglesias que hay hoy en día. Falta de temor de Dios. Una vida cuando vivimos mintiendo, cuando podemos mentir como nada. Oiga, cualquiera se le puede escapar una mentira en un momento dado, se asustó, qué sé yo, la única salida que vio fue mentir. No está bien, se entiende.
De ahí a que sea un mentiroso, de que todo lo resuelva mintiendo. Y usted viene a la iglesia, y usted sirve en la iglesia, pero usted está mostrando que usted no tiene temor de Dios. Porque si usted tuviera temor de Dios, cuando en el momento en que usted se echa la mentira, usted va a sentir miedo, temor, pecó contra Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, dice la Escritura. La Biblia dice que hay que temerle, un temor reverencial, pero también un temor de terror. Y si no fuera así, ¿por qué Jesús habló del infierno? Mira lo que dice: teme más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Hoy en día le tenemos más a los hombres, tememos más por nuestra reputación que el temor que le tenemos a Dios. Y el temor a Dios se va a demostrar en nuestro diario vivir, en cómo nosotros conducimos la Biblia. Si yo llevo una vida donde soy un mentiroso, donde soy un tramposo, donde engaño a las personas, eso es una vida que estoy demostrando claramente, aunque yo diga que amo a Dios y que soy cristiano, que no tengo temor de Dios. No tengo temor de Dios, y como no me ha caído un rayo encima, pues pienso que estoy bien con Dios. No, a Dios hay que temerle, mis hermanos. Con Dios no se juega. Con Dios no se juega. Dios es amor, pero la Biblia dice Dios es fuego consumidor. Y Dios dice que al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. No hay nada que esté fuera del alcance de la mano de Dios para disciplinarnos cuando es necesario. Dios nos puede disciplinar quitándonos un hijo, un ser querido, arruinando nuestra salud. Pastor, no, eso no. Sí, lea su Biblia, que hay ejemplos de eso. A David lo disciplinó quitándole el hijo. Hay ejemplos bíblicos. No juguemos con Dios no se juega, mis hermanos. Hoy estoy en la iglesia, mañana no. Hoy me siento espiritual y cristiano, mañana no. No, mis hermanos, a Dios hay que temerle, con Dios no se juega. Y el verdadero amor enseña el temor de Dios. El verdadero amor enseña el temor de Dios. Seguimos. Versículo, ya esto lo leemos y terminamos. Dice: el amor nunca deja de ser, versículo 8. El amor no muere, el verdadero amor no se acaba. El amor humano sí, el amor fileo sí, pero el verdadero, el amor bíblico no se muere, no se acaba. Cuando decimos, bueno, pues me divorcié, dejé porque ¿qué se murió? Es que se murió el amor. No, el amor no se muere. A lo mejor se murió el enchule, el enamoramiento ese que tenían al principio, eso sí se puede morir y se puede acabar, pero el amor no. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas. Y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Hay mucha controversia con cuándo es lo que venga lo perfecto. Yo entiendo que lo perfecto es cuando pasemos al estado eterno. Algunos piensan que fue cuando se terminó la Biblia. No, entiendo y estoy de acuerdo con esto con el hermano MacArthur, en que aquí cuando habla de que cuando venga lo perfecto va a ser cuando estemos en el estado eterno. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño, la madurez. Hay cristianos que tienen 20 años en el evangelio y todavía actúan como niños. Todavía hay que tratarlos con pinza, porque de todos se ofenden. Y a veces las cosas que dicen uno se queda asombradísimo. Ahora vemos por espejo, mi hermano. Ahora nosotros, brevemente, los espejos del tiempo de la época de Pablo eran espejos de metal fundido. Metal fundido, lo cual cuando usted se miraba no veía la imagen nítida que ve ahora en un espejo.